costumbres erróneas que venimos arrastrando muchas veces sin darnos cuenta en la realidad que es lo que estamos haciendo. Vivimos en un mundo caído y sabemos que hay muchas cosas de las que hacemos que no le agradan a Dios. Y eso se ve a través de la palabra de Dios y a través desde el principio de Génesis hasta la época en que estamos viviendo, donde nos hemos acostumbrado, valga la redundancia, de hacer cosas porque se nos han vuelto una costumbre. Pero hay cosas erróneas que no le agradan a Dios, como también hay buenas costumbres que practicamos, pero yo quiero hablar de las costumbres que no le agradan a Dios. Y voy a empezar por la palabra de Dios, que nos habla muy claro sobre esas costumbres. Y vamos al libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces. Les doy tiempo para buscar, mientras yo también busco. Vamos al libro de Jueces, capítulo 11, verso 40. Amén. Todavía no lo vamos a leer, ténganlo ahí listo, pero quiero hablar una cosa muy importante. Desde el principio de la creación, Dios nos hizo con un propósito, y el propósito de Dios era que su pueblo obedeciera sus mandatos. Realmente el Señor nos dio órdenes y costumbres después de la caída de Adán y Eva, el primer hombre, y a través de la obediencia que él quería que siguiéramos, como nuestro padre Abraham, que obedeció y creyó a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia trajo los mandamientos para que nosotros los pusiéramos por obra y supiéramos qué debíamos hacer y qué no debíamos hacer a través de esos mandamientos. Pero miren lo que pasó durante el tiempo del pueblo de Israel, cuando ellos estaban en Egipto y ellos tenían que trabajar para hacer edificios, estatuas y cosas que se fabricaban en ese tiempo, de los cuales a Dios no le agradaba. El Señor escuchó, como siempre nos escucha, nuestro clamor, y escuchó el clamor de su pueblo Israel, dándole en ese tiempo, que todos lo sabemos, a un hombre, a un salvador en ese tiempo llamado Moisés. Y Moisés, cuando él crece y pasa su prueba y sale del desierto, llega a rescatar a Israel, el pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor muestra y le da la oportunidad a los egipcios para que se arrepintieran. Yo creo que en la Biblia, uno de los grandes personajes o de las grandes milagros que hubieron en ese tiempo fueron los egipcios, cuando vieron la gloria de Dios a través del pueblo de Israel, viendo a un Dios vivo y a un Dios grande. Este personaje llamado Moisés le muestra al faraón todas las señales que el Señor hizo. Me encanta esa parte, y de verdad que he estado leyendo mucho de la palabra sobre ese tema, de cómo Dios tan grandemente se manifestó dentro del pueblo de Israel, no solamente para mostrarle al faraón el Dios tan grande y maravilloso que era, sino también era una forma que ellos se hubieran podido arrepentir, los egipcios, de viendo tantos milagros. Imagínense cómo uno puede ver que se llegó el momento, y voy a hablar de unas cuantas plagas, de las tinieblas, donde todo se oscureció al mediodía y se puso en tinieblas y en noche, y todo el mundo, los egipcios sabían que eso era algo sobrenatural,
Cuando llueve granizo, piedras del cielo, también y destruye y acaba con muchas personas porque hubieron muchos muertos, también pueden ver la gloria de Dios. Y así cada señal que estaba haciendo Moisés por orden de Dios en ese tiempo, como ellos, yo creo que fueron los más grandes milagros en la historia bíblica, donde se ven las grandezas de Dios y de su poder y de sus maravillas, siendo el Dios poderoso, majestuoso, que hizo los cielos y la tierra y lo creó todo y le muestra desde el faraón en ese tiempo, digámoslo ahí, digámoslo hoy el presidente de la república, digámoslo hoy los reyes, que hay reyes todavía aún en España, y personajes grandes desde la cabeza de los mandatos jerárquicos aquí en la tierra, como hasta los más pequeños egipcios que pudieron ver y ver la gloria de Dios en ese momento. Después de todo eso, ellos no se arrepienten y siguen sus costumbres paganas, porque después de que se sale el pueblo de Israel y Dios los saca de Egipto, este pueblo egipcio, viendo la gloria de Dios, viendo que el mar se abrió, vuelve el faraón y vuelve con sus dioses paganos. ¿Por qué? Porque para él eran sus costumbres. Y de esa clase de costumbres es que nosotros tenemos que mirar qué costumbres aún tenemos en medio de nosotros. ¿Qué cosas aún hay en medio de nosotros que no agradan a Dios? Entonces, en lugar de cambiar este pueblo pagano por el Dios verdadero, por el Dios de Israel, por el Dios que todo lo hacía, por ese Dios maravilloso y grande y misericordioso que había, podían haber cambiado su costumbre porque vieron a un Dios vivo. Entonces nosotros también tenemos que saber qué costumbre hay dentro de nosotros. Y el Señor sigue mostrando a través de la historia, sigue mostrándonos como en la parte de los reyes, cuando Daniel fue llevado a Babilonia, y el primero que ve las grandezas de Dios es el rey Nabucodonosor. Él también vio la gloria de Dios y no solamente vio, hablaba de la grandeza de Dios. Decía, uy, pero no conozco otro Dios mayor que el de Daniel, que hizo los cielos y la tierra y ordena que haga maravillas y milagros. Porque él hablaba de milagros que había visto, porque él tuvo un sueño, el cual descifró Daniel, y todos los reyes y agoreros y todos aquellos apaganos vinieron a descifrarle el sueño, pero solamente Daniel fue el que pudo descifrar el sueño, y él adora a Dios y conoce su grandeza. Entonces, sin embargo, después de eso, mandó a hacer una estatua de oro de él mismo, del rey, y la mandó a hacer grande para que todo el mundo la adorara y la viera. Fíjense que el poder de Dios a veces es pasado por alto. El hombre no le interesa los milagros de Dios. El hombre busca milagros para sus deseos, pero no cambia su corazón. Vuelve a sus costumbres paganas. Y entonces esas costumbres paganas lo que hacen es romper la relación con Dios, con el hombre. Y eso es lo que ha pasado a muchos. Fíjense que no solamente Daniel fue con Nabucodonosor, que vio la gloria de Dios, y sin embargo, también cuando él le dice y le cuenta el sueño y ve otro sueño más adelante, y le dice él que vio un árbol frondoso y que en él vio que caía ese árbol frondoso. También Daniel le dice el sueño, Señor, mi rey, ese eres tú, que vas a comer
del campo y vas a volverte como una bestia y tendrás que estar con los animales y estar allí atado por 7 años hasta que reconozcas la gloria de Dios. Pero sin embargo, pasaron los 7 años, él reconoce la gloria de Dios, él reconoce, pero más adelante sigue con sus dioses paganos y sigue sus costumbres. ¿Podemos ver la gloria de Dios? Sí, yo creo que muchas de ustedes han podido ver la gloria de Dios. Han visto milagros en su vida, han visto el cambio interior del corazón. Hemos visto muchas cosas, pero debemos analizar en esta tarde qué costumbres traemos todavía nosotros. ¿Qué costumbres hay en nuestra vida que nos está robando la bendición y una total comunión con Dios más cercana aún de la que tenemos ahora? Su misericordia nos alcanza. Amén, sí. Pero Dios quiere todo de nosotros. Todo nuestro corazón. Y hay costumbres que nosotros no hemos dejado aún. Entonces tenemos que ver también cuando estuvo Daniel, ya pasó el rey de Babilonia y muere, y sube este rey que estaba en el tiempo de los persas, que fue Ciro, y este rey también ve la gloria de Dios, ve el poder de Dios, porque también manda a Daniel a que conociendo él quién era con Dios, porque el rey Asuero apreciaba en este momento, apreciaba a Daniel, y cuando hacen la estatua y no la adoran, fíjese que Daniel abre las ventanas de su cuarto y dice la palabra que adoraba a Dios 3 veces al día, como lo solía hacer siempre, dice esa palabra. O sea que era una costumbre buena de Daniel de adorar a su Dios maravilloso 3 veces al día, no importando las circunstancias. Él lo que quería hacer era la voluntad de Dios. Y Dios le agradó a eso. Sin embargo, había hombres en ese tiempo paganos del rey y le dijeron que el rey le hicieron firmar un decreto para aquel que adorara a otro Dios que no fuera él, también de la estatua que hicieron, entonces que lo echaran al foso de los leones. Yo creo que ustedes conocen bien esta historia y la han leído. Y echan a Daniel al foso de los leones. Y ven ese milagro tan maravilloso donde el rey al otro día no podía dormir y salió corriendo al foso de los leones y le dice: Daniel, hijo del Dios viviente, hijo del Dios santísimo, ¿estás ahí? Y él lo contestó: sí, oh rey mío, aquí estoy, porque el Señor envió un ángel y le cerró la boca a los leones. Y él manda a sacar a Daniel de ahí y echa ahí a los hombres. Realmente no acababan de caer aquellos hombres que acusaron a Daniel. Huesos eran rotos por los leones. ¿Qué quiero decir con esto? Que viendo la gloria de Dios este rey, sin embargo, más adelante se ve que ellos adoran a ese Dios llamado Milcón. Habían varios dioses, fueran sus costumbres, y se convierten a ellos. Era el dios de Acera, el dios de Baal, y había muchos dioses que ellos adoraban y siguieron adorando, conociendo el poder de Dios. En la actualidad, muchos han visto, como decía antes, la gloria de Dios. Hemos visto muchos sanos del COVID-19. Hemos visto muchos milagros de personas que Dios ha sanado con cáncer. Y esto sería para que toda nuestra familia se convirtiera a Cristo y para que muchos cambiaran su forma de ser. Pero ¿podemos volver a las costumbres que realmente no le agradan a Dios? Hay muchas costumbres. El mal hablar,
el de maldecir en momentos de ira, de rabia, de enojo, el que le dictamos a nuestros hijos, volvemos a las costumbres de cómo pensamos, de que no agrada a Dios ciertos pensamientos. Volvemos a la costumbre de la duda. Volvemos a la costumbre tal vez del enojo, de airarnos, porque son costumbres. Pero esas costumbres se convierten en pecado, abominación a Jehová, como lo eran esos dioses paganos. Entonces, si nosotros tenemos todavía aún costumbres que no le agradan a Dios, aún costumbres que Dios no está de acuerdo y las practicamos porque son costumbres. Ojo, tenemos que mirar cómo estamos pensando, cómo estamos hablando. Hay costumbres que le decimos y los padres le dicen a sus hijos, pero no recalcan la disciplina con sus hijos y dejamos que hagan lo que ellos quieran. Entonces, también permitimos cosas en nuestros hijos porque es una costumbre y como todo se ve normal en este mundo y como todas las situaciones se ven normales, nosotros las permitimos. Y la Biblia habla de esas costumbres. Entonces, quiero hacer un énfasis ahí en los versículos y vamos ahora sí a Jueces 11:40. Dice claramente, mire lo que dice el verso 40. Y se hizo una costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jexé, galanita, 4 días al año. Yendo un poquito a la historia, y me gustaría que la leyeran porque hay que conocer la palabra. Jexé era el padre de esta muchacha y habían muchos enemigos en ese tiempo de Israel y ellos estaban cansados de la guerra y este padre, voy a hacer la redundancia, la historia un poco corta, decide decirle a Dios, Señor, si tú me ayudas con los amonitas y me los entrega en mis manos, yo te daré la primer persona que pase por la puerta de mi casa. Y él tenía una sola hija, tenía mucha familia, sus esposas y tenía sus hermanos, sus familias, en ese tiempo se usaba así, pero lamentablemente la que salió había sido su hija. Y su hija era virgen, no se había casado. Y le cuenta, ¡ay, hija mía! Cuando uno toma decisiones a la ligera. Él no pensó lo que dijo y tomó esa decisión a la ligera y entonces él le había hecho un juramento a Jehová de entregar el primero que saliera a su casa si le entregaba en sus manos a sus enemigos. ¿Y él qué hizo? Cumplir esa promesa. Entonces la hija le dice que la dejara salir 4 meses y llorar. Endechar es llorar, es gemir. Endechar es llorar y hacer como luto de lo que le tocó vivir. Y lloró durante 4 meses. Yo voy a morir porque mi padre me entregó, pero soy virgen y todo esto, y lloraba. Y se hizo, después de que la entrega y muere y toda la cosa, dice ese versículo, y se hizo costumbre en Israel de cada año en año fueran las doncellas de Jerusalén a endechar. Cada año después de eso empezaron todo el día a lamentar una muerte que había pasado de esta muchacha, siempre la recordaron cada año. Se hizo una costumbre pagana, pagana. Y hoy en día tenemos muchas costumbres paganas, muchas. Y de ello voy a hablar más adelante de qué clase de costumbres paganas nosotros estamos en este momento llevando a cabo, y espero que el tiempo me dé
pero quisiera hablar un poco de eso, de las costumbres paganas que nosotros tenemos y que darnos cuenta de eso. Vamos a Isaías 2:6. Isaías 2:6. Y la palabra de Dios dice: ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Fíjese esta otra costumbre que hoy en día se practica. ¿Qué se practica? Dice: tú has dejado a tu pueblo, le dice el Señor. Entonces dice: y la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Ellos venían desde Egipto con costumbres. Dios había hecho todos los milagros, todos los prodigios desde sus padres, abuelos y tatarabuelos, y Dios les había mostrado el poder de las plagas, cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios estuvo con ellos, cómo Dios conquistó las naciones que les había pactado. Canaán se las entregó después de 40 años de guerra y Dios cumplió su pacto, pero ellos aún traían costumbres paganas. Y a veces a nosotros se nos olvidan esas costumbres como que son normales. Es que todo el mundo lo hace. Ejemplo, ¿qué pasa hoy en día? Están de acuerdo con el aborto, ¿verdad? Y mucha gente acepta el aborto. Y entonces, si tú y yo fuéramos a una manifestación de esas abortos y dijéramos: es pecado el aborto, porque ¿qué nos harían en esa circunstancia? Imagínense, toda esa gente que está en manifestación en contra del aborto y uno proclamando, o nosotras, un grupo de mujeres, dijéramos: no, se nos vienen encima y nos acaban, porque ellas tienen esa costumbre, eso pagano que traen, que ahora es necesario que aborten a sus hijos. Y nosotros aceptamos esa situación y no predicamos el evangelio a aquellos, no en una manifestación, porque eso no sería una cosa sabia, pero sí a personas que practican el aborto, que hablan del aborto, a los jóvenes hoy en día. Hoy inclusive estaba hablando con una parejita y dice: no, nosotros no queremos hijos, si tenemos que abortar, abortamos. ¿Cómo así? Yo tuve que decirles con la palabra, decirle: el aborto es un pecado. El aborto no agrada a Dios, porque es un hijo escogido por Dios que tú vas a llevar en el vientre. Y hablarle de lo que era una vida que nadie puede quitar, solamente Dios. Entonces, fíjese que estamos nosotros acostumbrados a las cosas paganas, a las cosas que se ven hoy en día, pero nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestro silencio, porque nos acostumbramos y es un silencio que guardamos. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. No podemos estar de acuerdo con las situaciones que vivimos hoy en día. Las universidades, por ejemplo, la nacional, que cada rato está en situaciones y en paro, y nosotros dejamos que los jóvenes, ¿cuánto les predican los jóvenes? Yo quisiera saber cuánto se paran en una universidad, que no sea en el momento, pues, de la manifestación y del alboroto, o aquellos que son cristianos y están dentro de las universidades, ¿cuánto les predican a sus amigos, a sus amigas? ¿Cuánto les hablan de un Cristo vivo, de que hay un Cristo que les ama? Que esas costumbres y esas manifestaciones y lo que quieren hacer no es de acuerdo, no está de acuerdo con la palabra de Dios. No le mostramos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios que puede hacer milagros. Porque es que tú y yo únicamente somos los voceros para llevar la palabra. El resto lo hace el Espíritu Santo. Tal vez no lo hagas por miedo o por temor o que el qué dirán. Y me refiero a muchas cosas, no solamente a las universidades, en los colegios. ¿Cuántos padres le predican a sus amigos
padres de sus hijos, sus compañeros, de los niños que son sus amigos. ¿Cuántos les han predicado? ¿Cuántos les han hablado de Cristo? ¿Cuántos les han dicho que hay un Dios que les ama? ¿Cuántos dejamos que si exhiben la misa, que es algo que es una costumbre también, que fue después de Cristo, esto se inició en el año 350 después de Cristo, en el tercer siglo? Fue anunciado todas estas costumbres que se hacían en cuanto a la idolatría, aunque ha venido desde siempre, pero me refiero a lo que se sembró después de Cristo. Entonces, ¿cuántos hablamos? Siendo que es una costumbre, nos adaptamos a la costumbre, le decimos a nuestro hijo únicamente, o hija, no practique, no lo hagas, o no la mandamos al colegio, pero el deber de nosotros o de nosotras es de hablar de Cristo, de demostrarles el Dios que nos ha redimido, que nos ha alcanzado y que por Él somos libres hoy en día. Estamos acostumbradas a esas situaciones que no debían ser así. Y por eso hoy traigo el tema de las costumbres erradas, de las que no le agradan a Dios y de las cuales nosotras tenemos que cambiar y tenemos que dejar. Tenemos una tarea, una labor. Muchas veces decimos, ay, pero no hay quien que predicarle. ¿Cómo que no? Hay mucha gente que predicarle. A las personas que estoy diciendo. A las madres de los compañeros de tus hijos. En donde trabajas, si trabajas en el hospital, si trabajas en una oficina, donde trabajes, tienes una oportunidad de predicar, aunque hayan costumbres que no te agradan. Entonces, es importante que entendamos que el propósito de Dios para con nosotros es dejar esas costumbres, esas fiestas paganas. Otra fiesta pagana es la de Halloween. Esa es otra fiesta pagana. Y vemos en Jeremías, miremos Jeremías 10:3. Vamos a Jeremías 10:3. Por favor, si bajan sus micrófonos o los apagan para poder que me escuchen. Y si después cuando termine tienen alguna pregunta, pues la haremos. Jeremías 10:3 dice claramente aquí, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice de buril. Con plata y oro los adornan, con clavos y martillos, derechos están como palmera y no hablan, son llevados por donde no pueden andar, ni tengáis por donde no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien no tienen poder. Entonces, fíjate que también las fiestas y las costumbres de las adoraciones de dioses paganos también están hoy en día. Y la Biblia habla de eso. ¿Y cuál fue otra fiesta pagana? La de Halloween, que la celebramos, que no debíamos celebrarla, porque fue una fiesta hecha, como les decía yo, en el tiempo, en el 350 después de Cristo, que vinieron una fiesta pagana y no de nosotros, no de los latinos, no de Sudamérica. Esto viene de Europa. Y sin embargo, adoptamos la costumbre de Halloween. Ahora la fiesta que viene, la costumbre de la Navidad. Son fiestas que nos acostumbramos, a ellas. Parece que se va a acabar el internet y me va a tocar cortar ahí. Qué lástima, pues la persona que abrió el internet, no sé, si no es así me avisa. Estas paganas que nosotros tenemos que saber que no nos pertenecen. Somos hijas de Dios, hijos de Dios, rescatados por la sangre del Cordero, el cual dio la vida por ti y por mí.
Debemos nosotros tener costumbres que agradan a Dios, hacer la obra de Dios y saber que no podemos ser partícipes de todo esto que he hablado. No solamente de las fiestas paganas, sino también de los deseos del corazón, que son costumbres, como decir, ay, yo tengo 3 carteras, pero quiero aquella y me voy a comprar esa porque está esto, como lo otro, dándole gusto a esas costumbres, porque si mi amiga tiene 3, yo debo tener 5. Y cosas así que realmente no necesitamos. Damos culto a cosas que no son. Y tenemos que saber qué es lo que le agrada y no le agrada. Entonces, no es que todo sea pecado, no. Lo que pasa es que son costumbres que no son buenas para nosotros y como madres tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos y realmente ayudarlos a que se acostumbren a las cosas que a Dios le agradan. ¿Cuántas veces te sientas con tus hijos o con tu vecino a hablarles de Dios, a orar por ellos? ¿Cuántas veces queremos nosotros llevar la palabra y no lo hacemos porque el temor o el miedo no nos deja, nos paraliza? Esa es una mala costumbre, del tener temor y miedo para ir a predicar el evangelio. Eso es una mala costumbre, porque nos dejamos dominar por el temor, nos dejamos dominar por el miedo. Entonces, a Dios lo que quiere es que tú y yo tengamos las costumbres que le agradan a Dios, las costumbres bíblicas que Dios está dándonos a través de su palabra. A lo mejor hay personas nuevas que no conozcan realmente lo que Dios le agrada y no le agrada. Pero es necesario, y gracias a Dios, que Dios te alcanzó y que Dios está aquí para decirte, mira lo que tengo para ti. Sabes que Dios no necesita de terceras personas ni de segundas personas para el perdón de pecados. Dios es único, al cual podemos llegar confiadamente, dice la palabra, al trono de la gracia para hablar con Él, para que Él nos perdone, para que nos limpie y para que haga cosas maravillosas en nosotros. Es una sana costumbre orar y hablar con Dios. ¿Quieres seguir viendo milagros en tu vida? ¿Quieres seguir viendo la gloria de Dios en ti? Empecemos a conocer la palabra. En ella está todo lo que tú quieras saber, todo lo escrito. ¿Qué costumbres tú tienes? Porque la practican tus familias. Por ejemplo, algo sencillo como el cigarrillo. Todo el mundo fuma y el médico le dice claramente, no debes fumar, no fumes, porque te enfermas de los pulmones y te da cáncer. Gracias, Ingrid. Qué bueno. La costumbre del cigarrillo Están es, conectando. es algo que se dice, no lo fumes, mira, no fumes porque vas en contra tuya y te enferma. Inclusive en las cajetillas de cigarrillo le ponen, produce cáncer, produce no sé qué, por favor, y le ponen, y sin embargo se fuma. Están atentando contra su propio cuerpo, y eso es pecado. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tú debías cuidarlo. Entonces, fíjese que son costumbres porque los demás lo hacen, otros lo hacen. Y a lo mejor vemos y a muchos familiares haciéndolo y no tomamos el tiempo y decirle, mira, esto pasa, esto, lo otro, Dios te ama. Por favor, no atentes contra tu cuerpo. Háblale de Cristo a esa persona y muéstrale que Dios lo ama y que para calmar sus nervios, porque muchos dicen que forman que por nervios, por estrés, lo que sea, está el Señor para hacerlo, para sanarlo, para liberarlo.
Entonces, fíjense que tenemos costumbres que no son buenas. Lo mismo el alcohol. Llega un momento el que el alcohol se volvió un hábito. Qué pena, pero no puedo leer los mensajes. Me mandan mensajes, no los puedo leer en este momento. Gracias. Entonces, sabemos que hay tantas costumbres que vienen y se practican de una forma a veces sin pensar. Lo hacemos, pero su amor y su misericordia de parte de Dios nos cambia a hacer las cosas que no debíamos. Mira, algo importante que sí tenemos, aquellos que buscamos a Dios, es que el Espíritu Santo te redarguye a lo que no debes practicar y hacer, pero sin embargo lo hacemos. Escucha la voz de Dios a través de la palabra. Ella te dice qué debes y no debes hacer. Como lo que estoy leyendo yo, esos versículos que están ahí plasmados en la palabra y te dicen que costumbres que vinieron del oriente, costumbres paganas, costumbres que han venido de otros lados y la practicamos. Viene la moda, esa es otra costumbre. Porque la moda se hace y se pone una cantidad de cosas que no le agradan a Dios. Pregúntale a Dios cómo le agradaría que nos vistiéramos. Son cosas de esas que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué costumbres tomamos del mundo? Y lo vemos tan sencillo, pero cosas que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que pensar qué debemos cambiar en nuestra vida y qué cosas le agradan a Dios. Mire, una costumbre muy buena que tenemos es nuestra fe. Esa es una costumbre que tú debes adoptar. Una costumbre. ¿Cómo tienes tú tu fe? ¿Qué es la fe? Un estilo de vida también nuevo, un cambio nuevo, porque por fe lo haces, ¿verdad? Yo cambio porque sé que a mi Dios no le agrada y por fe voy a empezar a dejar el cigarrillo. Por fe voy a empezar a no decir malas palabras porque sé que no le agrada a Dios. Es un nuevo estilo de vida, es un nuevo cambio de vida que tú tienes que hacer, que tú tienes que practicar. Son cambios de vida, estilos de vida, porque ahora el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo y el Dios mismo mora en ti. Tú le has abierto la puerta de tu corazón. Deja que Él te cambie. Debemos ser cristianos de verdad, no cristinos. Por eso mucha gente critica al cristiano, porque no practica la palabra de Dios. Y por fe tenemos que empezar a hacerlo, dejar las costumbres que no le agradan a Dios. Es un acto de fe. Ahí es donde yo empiezo y va haciendo la obra el Señor a través de tu vida. Te lleva a cambios perfectos. Cuando tú te das cuenta, ya has dejado un estilo de vida babilónico para volverte a un estilo de vida bíblico, lo que manda el Señor, un estilo de vida bíblico. A eso Dios quiere llevarte en esta tarde para que tú cambies y puedas transformar tu vida en el Señor. Mire, el Espíritu Santo es tu ayudador y te redarguye, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te enseña, te corrige y te dice, estás haciendo mal. Entonces no estás solo. La ayuda del Espíritu Santo está en ti y te va a decir qué cosas hacer o dejar de hacer. Pero si nos hacemos de los oídos sordos y decimos, ay, hoy también lo voy a hacer mañana, estás en una costumbre que debes dejar ya y dejar de practicar tus pensamientos, tu forma de hablar, tu ira, tu enojo. Son costumbres que tienes que dejar. Tu falta de fe. Todas esas cosas que realmente se han vuelto costumbre en ti. Y tenemos que dejarlas. El hablar de otras personas, el levantar falsos testimonios, en hacer cosas que no le agradan a Dios. Mirar, tal vez vivir en fornicación o mirar a otra persona que no es tu marido, o el marido mirar a otra mujer que no es su mujer.
y cosas así. Los ojos dice que por los ojos pecamos. Entonces, escuchamos cuentos, cosas que no le agradan a Dios, groserías, muchas cosas que a Dios no le agradan, y fuera de eso nos reímos y las practicamos en casa. Son costumbres que has vivido y costumbres que tienes que dejar. Costumbres no podemos permitirle más en nuestra vida porque se han arraigado tan profundamente que ya las vemos tan fácil y las practicamos. Dejemos esas costumbres, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de también de hacer daño a nosotros mismos, nos hacemos daño, como lo que en nuestro cuerpo, no cuidamos el cuerpo, la comida, nos comemos de todo, a veces de gula, también es un daño, lo hacemos y lo practicamos sabiendo que está malo. Los tatuajes también, que mucha gente se tatúa y no saben que eso es en contra de su vida. Una persona que es tatuada en su cuerpo, la mayoría es un peligro, porque si tienen que hacerle una cirugía grande es un peligro, porque eso se riega en el cuerpo y es un veneno, y en una cirugía es peligroso. Entonces hay cosas que hacemos porque los demás lo hacen y la juventud hoy lo hace. Ah, no, mi amigo se tatuó aquí, entonces yo me voy a hacer uno aquí grandotote, porque lo he escuchado y lo he visto. Pero no vemos, lo vemos porque los demás lo hacen. Costumbres paganas, costumbres que tenemos que dejar. Tan pequeñitas son unas que no podemos descuidar, como la mentira, el enojo, la ira, que las vemos pequeñitas, pero se han vuelto costumbre. Como las grandes también, el fornicar, el adulterar, el hacer cosas, el odiar a las personas también, costumbres, el hablar mal de otras personas, el de levantar falsos testimonios. Y tenemos para esto la palabra de Dios que nos corrige, más el Espíritu Santo también nos corrige de estas costumbres. Practiquemos realmente en la familia la palabra de Dios. Otra costumbre que se ha vuelto y hemos permitido que nuestra familia lo haga es el bautismo. Muchas veces cristianos que sabemos que los niños no se bautizan porque no tienen uso de razón. Dios nos dio la libertad de escogerlo a Él cuando tengamos uso de razón. Y muchas familias cristianas dicen, no me toca bautizarlo porque es que mi abuelita, mi tío, mi familia, todos se me vienen encima y entonces hay que bautizarlo. No, no podemos seguir esas costumbres paganas. Tenemos que ser fieles a Dios. Poner nuestro carácter bíblico. Pon tu carácter bíblico. Así no le agrade a la gente. Agrada a Dios, que es Dios al que tú tienes que darles cuenta. A nadie más sino a Dios. Entonces, practica la palabra, practica la verdad en tu vida y enseña a otros, por favor, de practicar. ¿Por qué te quedas en silencio? Es otra costumbre. ¿Por qué no predicas de Dios? ¿Por qué no le hablas a una persona que Cristo le ama? Yo quisiera saber en una semana, a ver, en un mes o en 2 meses, ¿cuántas personas tú has alcanzado? ¿Cuántas? O en este año, en este tiempo de pandemia, ¿a cuántos has alcanzado? No soy quien para juzgar, sino únicamente para que te analices. Enseñemos las buenas costumbres de la palabra de Dios. Mostremos que nuestro Dios es un Dios de milagros, de maravillas, que es un Dios que cambia de adentro hacia afuera, que ha hecho milagro en mí y en ti, que Dios ha cumplido su palabra en nosotros y nos amó antes de la fundación del mundo y estará con nosotros por los siglos de los siglos y estaremos con Él. Tú tienes tu libertad, tu salvación. Y yo también la tengo. Por Él y para Él es que vivimos. Analicemos nuestras costumbres y debemos cambiarlas. Así es de que quería dejarles esta palabra. Ya son las 7 y tenemos el tiempo ya. No nos alcanza más, pero si hay alguna pregunta, están libres para que pregunten. Si hay alguna duda, con mucho gusto estoy aquí para poderles ayudar. Y
Si no lo hay, pues oraremos. Y si hay una petición de oración por alguien, dilo y lo anotaremos para poder orar por usted o por su familiar, para que Dios siga viendo y mostrando su mano poderosa, que Él toca las vidas y los corazones. Amén. ¿Alguna petición? ¿No hay? Pastora, yo, Sí, dime. por mi embarazo, por mi bebecito y por fortaleza. Amén. Yo también quiero que oren por crecimiento espiritual y por mi familia, por una nena que tenemos de 17 años que está rebelde. Entonces, oración por ella, se llama Stephanie Rojas. ¿Cómo se llama? Stephanie Rojas. Stephanie Rojas. 17 años, ¿no? Sí, gracias, Dios la bendiga. Con muchísimo gusto por el embarazo de quien, perdóname estas peticiones. Amén. Cierren sus ojos y las guerreras que están ahí, Cris, Dianita, todas las personas que ya conocen de tiempos al Señor, ayúdenme a orar porque ustedes también son guerreras en el Señor y tenemos la autoridad y el poder. Así es, señora. Vamos a darle gracias a Dios, todas las que conocen al Señor, somos siervas del Señor y aquí estamos para ayudar a las que necesitan. Amén. 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 Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos aquí ante tu presencia en esta tarde, Dios. Gracias porque tu presencia mora en nosotros. Gracias porque el poder de tu palabra está en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fuego consumidor. Gracias, Señor, porque contra ti, Señor, no es la lucha, Señor, sino contra principados y potestades, Señor, en las regiones celestes, pero tú nos has dado la autoridad a través de tu palabra, como dice Efesios 10, Señor, 6:10 en adelante, porque tu palabra es viva, Señor, y en esta hora, Señor, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Enviamos un vallado de ángeles alrededor de nosotros, Señor. Ponemos ángeles guardianes alrededor de nuestros hijos, Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, porque se levanta Jehová de los ejércitos, el mismo Señor Jesucristo, en medio de nosotras, Señor, mostrando tu gloria y tu poder. Ahora, Señor, oro por Stephanie Rojas, Señor. Mira esta chica, Señor, Padre Celestial, su rebeldía porque no te conoce, porque tal vez, Señor, no conoce la verdad, la palabra de Dios. Te pido, Señor, en esta hora, que tú toques su corazón, Padre Celestial, y que la persona que está conociendo de ti, Señor, pueda traerla a cualquiera de nosotros para que podamos ayudarla en consejería, hablar con ella, porque necesita una voz, Señor, una voz diferente a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, para que pueda conocer a un Dios vivo y poderoso, Señor. Oramos por la familia de ella también, para que tengan conversión, para que conozcan de ti, Señor. Tú eres un Dios de amor maravilloso, poderoso, santo de Israel, y en ti hay poder y autoridad, Señor. También sabemos que tú lo haces. Dejamos esto ante el trono de la gracia. Oramos por Adriana Gómez, Señor. Gracias por su embarazo, por esos 5 meses. Gracias por esa nueva vida que tú le has dado, Señor, para que ella cuide y le enseñe tu palabra, Señor, para que ella pueda ser esa madre, Señor, porque primeramente es tu hijo o tu hija, Señor. Padre, para que tú le enseñes, Señor, a esa bebé, oh Dios, que tiene a un Dios verdadero y santo, y que ella pueda saber, esta madre, la autoridad, el regalo tan hermoso, pero también la autoridad que Dios le da para poder enseñarla desde pequeña, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa bendición de ese bebé. Gracias porque tú la guardarás en su embarazo. Gracias porque tú estás con ella como poderoso gigante. Y gracias, Señor, porque tú la has escogido antes de la fundación del mundo. Oro por su esposo, por su familia, por las personas que la rodean a ella, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. También oramos, Señor, por Angie Peña, Señor.
Mira su tragedia, Señor. También te pido, Señor, Padre, por la persona que ha pedido oración, que le hable de ti o que pueda hablar también ella con nosotros, Señor, para la oportunidad que conozca un Dios vivo, un Dios de misericordia, un Dios de amor, para que este espíritu de ruina la suelte, Señor, y ella pueda conocer a ese Dios vivo y maravilloso y poderoso. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, y creemos la bendición, Señor, sobre esta petición, sabiendo, Señor, que tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre Celestial, que tú haces cosas maravillosas, Señor. Lo creemos, Señor. También oramos por Liliana, Señor, y por Tatiana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mira, Señor, que tal vez se han tomado las pruebas, Señor, o tal vez creen que tienen, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Tú eres un Dios de milagros, Señor. Tú eres un Dios poderoso, que tú las guardarás, Señor, en medio de estas situación y de esta prueba. Tú estarás con ellas como poderoso gigante. Tú las librarás, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y no tiene poder esa palabra, Señor, porque tú ya has sanado y has hecho cosas grandes sobre ellas, mostrando tu gloria y tu poder, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por tu poder, porque declaramos, Señor, que ellas son sanas y libres en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos, Señor, tanto por Raquel, Señor. Oramos también por Sandra, Señor, estas dos personas, Señor, que tienen ataques en la madrugada, Dios, sueños, cosas que ven, Señor, reprendemos y atamos, echamos fuera en el nombre de Jesucristo, echamos, Señor, al abismo en el nombre de Jesús. Trae la paz y la tranquilidad a estos corazones, a estas vidas, porque el Espíritu Santo mora en ellas, Señor, porque ellas hicieron, Señor, la oración de fe, Padre, y están creciendo y están conociendo a un Dios vivo y poderoso, Señor. Señor, declaramos la victoria sobre ellas. Creemos que tú les das la victoria, Señor, en el nombre de Jesucristo, que a través de la oración, levantándose sin temor y sin miedo, Señor, harán y verán la gloria tuya, Señor, porque tú respaldas a los que oran, Señor, porque tú respaldas a los que claman, Señor, y buscan de ti, y tu gloria será manifiesta sobre estas vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Declaramos también, Señor, la conversión de Oscar Bejarano, Señor. Declaramos que tú tienes el poder para alcanzar esta vida, Señor. Declaramos que en ti hay el poder y la autoridad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, toca su corazón, toca su vida. Señor, tráelo a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús, y que su esposa, Señor, también sea, Dios mío, un testimonio vivo para que él venga a ti, Señor. Padre, y alguna persona, si se me ha pasado por alto, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, sus peticiones serán escuchadas, y aquellas peticiones que no dijeron y están en el corazón de los que están aquí, la ponemos ante tu presencia para que tú obres, Señor, para que tú toques las vidas y los corazones. Venimos al Dios poderoso, al Dios santo, al Dios de Isaac, de Jacob, Señor, al Dios de Abraham, al mismo Dios que hoy adoramos, Señor, y que conocemos, un Dios vivo y poderoso, a quien no nos cansamos de anunciar y de creer, y damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza y todo el poder, Señor, en esta hora, creyendo, Jesucristo, que tú intercedes por nosotros, Señor, como dice tu palabra, como abogado por excelencia, estás enfrente del Padre, Señor, declarando, Señor, estas oraciones a tu Padre Celestial. Por eso, Señor Jesucristo, tú eres un Dios de amor, eres el Hijo de Dios lleno de amor por nosotros, tu pueblo, tu iglesia, Señor, la iglesia que tú vienes a buscar sin mancha y sin arruga. Señor, también oro por las costumbres que hay en cada una de ellas, en cada uno de nosotros, costumbres aún que tenemos y no te agradan, Señor. Renunciamos a ella, muéstralas, Señor, en los momentos que las cometemos el error. Muestra, Señor, esas costumbres
paganas, costumbres que hemos traído, patrones de generación en generación que hemos traído, Señor, y aún cosas tan pequeñas que no nos hemos dado cuenta, Señor, y practicamos. Queremos es practicar tu palabra, Señor. Queremos es vivir en tu palabra. Queremos ser realmente hijos e hijas de Dios, que practicamos la verdad y la justicia, porque estamos en tiempo, Señor, donde tenemos que mirar a ese Dios vivo, donde el tiempo está cerca, donde tú nos estás dando oportunidad, Señor, día a día de llegar a ti, Señor, porque tú vienes pronto por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia que obedece, que deja las costumbres paganas, costumbres hechas en nosotros para practicar la verdad, tu palabra y tu justicia. Por eso te adoramos hoy, Señor, porque tú eres el Dios de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que está ahora en nosotros, está con cada una de nosotros, Señor, ministrando nuestras vidas. Gracias, Señor, por el remanente fiel que se acerca a ti, Señor, porque somos ese remanente fiel. Mira a tus hijas, guerreras, Dianita, Señor, Cris, Señor, Heidi, Señor, y cada una de las que están aquí que te conocen, Señor, sé tú con ellas, guardando sus vidas, atesorando, Señor, en ellas tu palabra, Dios, que la guarden en su corazón también. Bendito y alabado es tu nombre y glorificado es tu nombre. Te damos honra y gloria y que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre del Señor Jesucristo, porque en ti hay vida y poder y te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Guarda a nuestros pastores, donde quiera que estén, úsalos con poder, Señor, ponles palabra de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento en ellos y que ellos también sean luz donde están. Gracias por sus vidas, guárdalos donde quiera que vayan y protégelos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con ellos. Bendito y alabado y glorificado es tu nombre. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.